¿Cuántas veces en mi vida he permitido algo por no cerrar un ciclo, por no poner un límite y por no decir adiós a lo que le tengo que decir adiós? Hola, bienvenidos a En Boca de Isa. Soy Isa Restrepo y a través de este espacio quiero inspirarte y llevarte a conectar con tu mejor versión. Cerrar ciclos en la vida. Ese es el tema que les tengo hoy aquí en Boca de Isa. Creo que es un tema para mí que mueve muchas fibras porque es algo de lo que más me ha costado en mi vida. Aprender a soltar y aprender a cerrar ciclos. La vida está siempre en transformación, siempre evolucionamos, las personas vienen, se van, hay unas que se quedan. Para mí ha sido muy difícil entender eso en la vida y soltar personas que he querido, soltar situaciones, momentos profesionales que para mí han sido tesoros, ha sido muy complejo. ¿Qué he aprendido? Que entre más me he resistido al cierre de esos ciclos, más difícil ha sido mi evolución. He puesto en pausa momentos de mi vida que pudiesen haber sido fundamentales por estar apegada a algo que ya no está. Por eso es tan importante evolucionar y aprender a decir adiós cuando hay que decir adiós. Y cerrar ciclos hoy en día lo entiendo de una manera diferente porque lo he trabajado en terapia muchísimo y lo entiendo desde el espacio de la gratitud, en donde, y esto no es cliché, esto es práctica, en donde agradezco ese momento vivido, agradezco a esa persona que estuvo en ese momento en mi vida, agradezco esta situación que me pasó, cierro la puerta y continúo. ¿Cuál es la clave más importante de cerrar ciclos? Hacerlo sin rencor. A veces cuando los ciclos se cierran de una manera injusta, de una manera en que sentimos que no está bien para nosotros, sentimos rencor, nos sentimos heridos por alguien y lo difícil es entender ese otro ser humano y soltarlo o dejarlo ir sin rencor. Creo que ese es el reto más grande, porque cuando eso sucede, llenamos nuestro corazón de cosas bonitas y comenzamos a traer cosas bonitas. Qué importante es entender ese concepto, porque la vida se mueve en vibraciones, en energía, y cuando la energía que tenemos es la de la resistencia, la rabia, el dolor, lo que se mueve en nuestra vida se mueve en esa vibración. Por eso es tan importante que seamos conscientes en el momento en el que debemos parar, cerrar, dar las gracias, irnos y soltar. Eso va a ser la diferencia entre que lo que venga sea positivo o sea de mayor aprendizaje, por no decir lo negativo, en nuestra vida. Hoy les tengo una invitada muy especial que tuvo que hacer muchos cierres en su vida para lograr su propia evolución desde ser niña hasta la adulta que es hoy. Hoy es una mujer construida que ha logrado muchísimas cosas y que hoy quiere empoderar a otras y enseñarlas el valor de cerrar en momentos en los que estamos siendo vulneradas como mujeres, porque lo estamos permitiendo muchas veces, y que en ese momento tienes que decir, aquí paro, porque si no paro, las consecuencias van a ser más graves. Así que quédense ahí, porque este programa viene cargado de mensajes que son muy importantes escucharlos y decir cuántas veces en mi vida he permitido algo por no cerrar un ciclo, por no poner un límite y por no decir adiós a lo que le tengo que decir adiós. Quédense ahí. Como les dije en la introducción, en la vida cerrar ciclos es de las cosas más difíciles, pero de las cosas que más nos traen evolución, porque cuando aprendemos
a cerrar lo que ya está cerrado desde el corazón, comenzamos a ver cosas nuevas. Hoy les tengo una invitada muy especial con la que voy a conversar acerca de este tema y muchos más, que viene desde Colombia y tiene una historia muy linda para contarnos. Ella es Sara Uribe. Sara, gracias por estar aquí en Boca de Isa. Isa, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se puedan conectar conmigo y que ojalá esta historia o mis palabras les lleguen en su corazón, en su mente y les permita tomar las fuerzas que necesiten para cerrar ciclos. Sara, eres una mujer muy trabajadora, muy apasionada, que has logrado crecer en tu carrera profesional en Colombia en poco tiempo. ¿A qué crees que le debes tú eso en tu vida? ¿Qué tienes tú que te hace llegar a donde has llegado? Bueno, Isa, primero pues yo creo que no es tan poco tiempo, porque yo desde que nací con este sueño. O sea, yo soñaba con ser DJ, locutora, yo jugaba con un cassette y ponía música de chiquita y yo soñaba haciendo lo que yo soy ahora. Que la vida me fue trayendo como diferentes oportunidades y me sacaba como del camino, pero me iba formando en otros para poder siempre fortalecerme en el que yo quería. Me hizo ser muy persistente y muy soñadora. Entonces yo creo que a partir de los 13 años aproximadamente que salí a la calle, dije, yo algún día lo tengo que lograr. Pero todos los días de mi vida digo, yo lo tengo que lograr. O sea, tenías claro que, ¿cómo no sabías? Pero tenías claro que tenías una meta. Sí. Y pues yo creo que de eso se trata siempre. A veces nos levantamos y decimos, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a sacar mi hijo adelante? ¿Cómo voy a sacar mi familia? ¿Cómo voy a sostener mi hogar? ¿Cómo voy a sostener mi matrimonio? ¿Cómo voy a ser una super mujer? No sabemos cómo ser una super 10. Pero día a día nos podemos ir fortaleciendo. Entonces, eso fue como cuestión de... Primero, yo creo que Dios ha hecho muchas cosas bonitas en mí. Muchas cosas bonitas. Que me he dejado guiar ha sido otra muy fundamental. Y rodearse siempre de personas bien en tu vida, porque si tú te rodeas de personas que no trabajan, que se quejan todo el tiempo, y eso es lo que tú guardas en tu corazón y en tu vida, tú vas a decir, esa es la energía que yo me estoy contagiando. Entonces cuando empecé a cambiar mi círculo, a ver lo que yo no quería reflejado en muchas personas muy cercanas, yo dije, las ganas de salir adelante siempre tienen que ser como la evolución para cumplir todos mis sueños. Y creo que has logrado muchísimas cosas en tu vida, pero también te ha tocado cerrar ciclos, que es el tema que traemos hoy aquí en el podcast. Eres una mujer que abiertamente has contado las situaciones que te ha traído la vida, en donde te ha tocado dejar atrás y comenzar de nuevo. Cuéntame, ¿cuál ha sido esa experiencia en tu vida y cómo has podido evolucionarlo? Bueno, Isa, a ver, yo creo que una de las primeras situaciones y una de las más importantes en mi vida es que desde los 13 años tuve que salir a la calle, porque pues nosotros nacimos en una época en Medellín en los 90 que fue muy marcada por el narcotráfico y la violencia, y criarse de esta manera donde tuve pues como que mi familia no fue de esas que fue consolidada y la conservadora, y papá y mamá estuvo en el hogar fortaleciéndonos, dándonos la educación que queríamos en ese momento. Eso me obligó a buscar otras oportunidades, donde tuve que cerrar el ciclo de no quedarme en casa y quejándome, diciendo, pero ¿por qué no me regalaron para estudiar en una universidad? Pero ¿por qué no me llevaron a un hogar mejor? Pero ¿por qué no pude vivir en una casa donde no hubieran goteras y se me estuviera inundando? Entonces yo creo que cerrar ciclos para mí a los 13 años fue decir, esta fue la realidad que me tocó vivir, y fue la primer puerta que cerré para recibir muchísimos no, pero que me enfrentaron a seguir buscando esos sí. Entonces la primera es como que abracé esa niña interior, le dije, vamos con fuerza, nos vamos a comer el mundo, no sé cómo, pero lo vamos a hacer. Y no nos vamos a quedar llorando porque no se podía. Entonces fue como que la primera decisión que tuve para cerrar un ciclo. Que además tiene una valentía inmensa, porque ahí es
hasta aquí tuve esta realidad que me tocó. Sí. A partir de ahora yo construyo mi realidad. Claro. Pero eso trae una valentía increíble de una niña de 13 años. Y fuera de eso, que a los 13 años estaba mi hermano todavía en brazos y yo decía, juego con esta muñeca que tiene la misma, o sea, estaba en la misma estatura y todo que mi hermano, o juego con mi hermano. Pero es que este se me ahoga de verdad. Entonces era como que, ¿cómo lo crío? Si yo no soy su mamá, yo no sé cómo hacerlo. Mi mamá es una persona muy depresiva y ella se volvió adicta a las drogas psiquiátricas. Entonces los opioides ya hicieron de las suyas con ella. Y para nosotros lidiar desde los 13 años con una persona que tenga adicción ha sido muy, pero muy difícil. Entonces creo que el segundo ciclo que hay que cerrar es eso, no estar adicto a cosas que no nos hagan bien en la vida y elegir mejor las adicciones que queremos. Y yo creo que una de mis adicciones, que no lo tomo por el lado mal, es el trabajo y las ganas de salir adelante siempre. Entonces convertir lo malo en cosas buenas, en cosas positivas, en ver que eso no te va a hacer bien. Y fueron mis maestros en ese momento. Después como que enamorarme y creer que iba a tener un hogar hermoso, espectacular, fue uno de los ciclos más duros por cerrar en mi vida. ¿Te casaste con todo ese sueño? Yo no me casé, mira, yo me enamoré de un hombre que en ese momento estaba casado, ¿cierto? Y estaba pasando por una relación tormentosa para él o para la historia que yo viví en ese momento, y me enamoré profundamente de esa relación y de ese entorno, y yo creí que las cosas iban a ser diferentes. En esa relación aprendí a ser mujer, en esa relación aprendí a cuidar un hogar. ¿A qué edad comenzaste esa relación? Yo llevaba aproximadamente desde el 2014, voy para 10 años, porque hace 4, más o menos 3, decidí cerrar con todo. Ok. Cerrar con todo. Entonces comenzaste esa relación en el 2014. 2014. Ok. Obviamente había tenido relaciones anteriores donde habían sido noviazgos de ir y venir, pero normal. Pero en el 2014 yo tomé la decisión de enamorarme y tomé la decisión de tener un hijo. Y toda mi vida cambió. Toda mi vida cambió. Estaba en el momento más apoteósico de mi carrera. En ese momento estaba en los medios de comunicaciones más importantes de Colombia. Estaba en los horarios prime. Era la chica, no, pues imagínate, salía en la radio, en la televisión. Estaba ganando muy, muy bien. Económicamente estaba en todas las campañas de modelaje. Las marcas me querían. Pero había algo que yo desde niña no había tenido, y era como ese amor, esa entrega, ese hogar que yo soñaba y que yo como fuera lo quería construir. Conozco a esta persona que también era importante en los medios, me enamoro, fue algo que, mejor dicho, fue el boom en Colombia, y aprendí mucho porque no fue una relación de esas amorosas, color rosa, que te enseñan a amar de verdad a otra persona libremente, sino que te da miedo dejar a esa persona y te hacen perder tu amor propio. Totalmente. Y hay ese tipo de relaciones. De dependencia. Y no hay culpabilidad ni del uno ni del otro, porque es que aquí nadie sabía cómo amar, porque veníamos con cargas del pasado. Entonces hubo un maltrato físico, un maltrato psicológico, hubo malas palabras, hubo agresiones, hubo maltrato económico que decía, pero ¿por qué si yo ganaba tanto estoy permitiendo esto en mi vida? ¿Pero por qué me da miedo tantas cosas? Caí en un momento de maternidad que fue el embarazo. Yo decía, Dios mío, ¿cómo le entra uno ese instinto materno? Yo veía a todas súper enamoradas en su embarazo y yo, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿yo cómo voy a crear a un hijo? Yo sí voy a ser buena mamá. Pero aparte de eso, yo tenía a mi hermano, tenía a mi familia, yo seguía cargando con toda esta obligación. Y bueno, fueron pasando los años y cada vez se complicaba más, porque ninguno de los dos estaba como asumiendo esa responsabilidad afectiva, comprometida y responsable. Y no funcionó. Y yo seguía aferrada a eso, yo quería darle un hogar a mi hijo. Y yo no era capaz de salir del lodo. Era más la ilusión de esa niña de reconstruir lo que pronto no había tenido. Sí, yo creo que sí. Que la capacidad de ver la realidad que tenías
sí, en tus manos. Sí, Isa, claro. Y eso nos puede pasar a muchísimas mujeres porque, claro, cuando no tenemos como papá, mamá, el entorno amoroso con el que un papá, yo creo que es el primer amor de una mujer. Totalmente. Y es quien nos gana el corazón y nos ha enseñado a amar y a respetar ese hogar. Nosotros vamos descarriladas por la vida buscando como eso y a veces nos acoplamos a alguien que dice amarnos de esa manera, pero eso no es amor. Pasé por un proceso porque también te roban energías no físicas, no psicológicas, sino también espirituales. Total. Y yo sentía que espiritualmente yo no estaba bien. No estabas conectada con Dios. Ni con Dios, ni con el universo, ni con nada. Yo estaba más allá que acá. Y yo no me sentía. Y ¿Qué pasó? ¿Cómo cerraste ese ciclo tan tóxico? De rodillas. Yo era arrodillada con un rosario y yo decía, y me ponían un chorro de agua caliente y yo ponía la columna porque yo estaba de aquí a aquí entumecida, o sea, de verdad que yo no podía ni siquiera caminar. Me ponía a voltar en diario, yo aprendí a inyectarme sola. Wow. Del dolor tan fuerte que yo sentía en mis huesos. Y diario, o sea, era diario para yo poder caminar, para yo salir a trabajar. Yo soy una mujer súper fuerte. Nada, si yo tenga mucho dolor, pues no me vas a ver ahí llorando, diciéndote, no puedo caminar. Yo podía caminar, yo lo voy a hacer, yo puedo. Y solo de rodillas creo que pude salir adelante. Pasaron múltiples abusos, de los cuales yo creo que yo no sabía cómo poner límites. Y solo de rodillas y cada prueba que me ponía Dios era para yo poder afrontar y decir, no. Este no te lo voy a contar. No. Y así fue cuando empecé a construir mi círculo. Cambié de nuevas amigas, cambié de nuevos amigos, le puse un límite a mi familia, le puse un límite a los trabajos que no me querían, en los cuales me sentía vulnerable, en los cuales yo no quería manejar una imagen donde me acosaran, donde mi cuerpo fuera un objeto, donde mi manera intelectual no se viera correspondida en un trabajo, donde yo fui becada en la universidad. Yo decía, pero si yo he estudiado para lograrlo, si yo he leído para hacerlo, ¿por qué voy a permitir que otras cosas sigan continuando así en mi vida? Entonces, muchos no, y muchas visiones y de personas cercanas que me cogieron de la manito y me decían, tú sí puedes, vamos a hacerlo. Se encargaron también de ayudarme para yo poder ser tan decisiva y decir, no va más. Y poder cerrar el ciclo amoroso, el ciclo tormentoso, el ciclo de los trabajos que no me gustaban, el ciclo de las relaciones familiares que no me hacían bien. Y fue cerrando ciclos como yo tenía que desprenderme de todo lo que me estaba cargando para que pudiera recibir todas las bendiciones de Dios. Era como ese peluchito que yo no quería soltar de niña y que Dios me tenía uno guardado, pero yo no lograba ver lo que Él tenía detrás en sus manos. Y Él me decía, entregámelo. Y yo, no. Y yo creo que ahora yo me siento súper diferente, súper fuerte. Volvió mi peso, volvió mi brillo, volvió mi pelo, volvieron mis uñas, volvió mi piel, volvió mi sonrisa, volvió todo. Has sido una mujer que no solamente, digamos que a nivel personal te has reconstruido, sino que también has sido empresaria y has, digamos que, mostrado eso. Y yo creo que muchas mujeres que me oyen a mí en el podcast quieren oír de una persona como tú esos consejos para lograr esa evolución, teniendo en cuenta que también hay crisis, que también hay momentos difíciles, que también ahí hay que cerrar. Cuéntame un poco de ese aspecto de tu vida. Yo toda la vida soñé con tener una empresa donde yo pudiera generar mucho empleo y poder ayudarle a muchas personas, ni siquiera para yo volverme millonaria, porque pues en sí los empresarios no son tan millonarios, porque que los impuestos, que pagar empleados, que las multas, o sea, no. Pero yo sé que quien sostiene una empresa pues siempre va a tener la oportunidad de ganar o generar ingresos y generar empleos muy bonito. Entonces mi visión siempre fue esa, pero alguien muy cercano a mí, ojo que a veces metemos a nuestra casa al propio enemigo y le damos la oportunidad de que duerma con uno, que se ponga la ropa de uno, que lo abracen a uno, que se tomen fotos con uno y hasta que quieren quitarle la lluvia de bendiciones que uno tiene. Yo metí a una socia en mi casa
en mi vida, le conté mis sueños, mi experiencia, le di mi plata, que era mi capital, y me fui a formar un hogar. Se lo dejé, hizo y deshizo. Cuando yo regreso a tomar las riendas de todo lo que yo tenía, estaba embargada, le debía no a uno, a 5 empleados, no tenía préstamos, en el banco habían falsificado mis firmas, se habían robado mi dinero, no encontré absolutamente nada, debíamos arriendos, entramos en la época de la pandemia donde, o sea, quebrada. Fuera de eso yo estaba con la enfermedad que yo sentía espiritualmente, físicamente, no me podía desapegar de la relación pasada. Mejor dicho, yo dije, el mundo se me vino encima. Ahora, ¿cómo voy a vivir? Estaba tan fea, o sea, yo me sentía fea, pero fea es el alma negra, el alma negra, como esa tristeza absoluta que era como un hueco acá, las piernitas eran así. Yo le decía a mi manager, ¿cómo me estás vendiendo? O sea, ¿cómo hace una marca para pagarme? Muy berraca las marcas que confiaron en mí en ese momento. O sea, yo creo que eso fue Dios para no dejarme morir de hambre. Te lo juro que yo no sabía cómo me contrataban. Yo no tenía ni un mueble para tomarme una foto así sentada. No tenía en mi casa. Y fuera de eso, esta persona me decía, en la empresa hay que pagar tanto, y yo me inventaba kits que para un removedor con limas, porque yo tenía peluquerías. Okay. Entonces, que la gente en sus casas pudiera arreglarse las uñas. Y yo mandaba los kits, y yo para que las empleadas no se murieran de hambre. Bueno, nunca me faltó la comida, nunca me desamparó Dios. O sea, unas cosas absurdas que yo decía, eso es un milagro, solo los hace Él. Fue saliendo como todo a la luz y iba desapareciendo cada vez esa oscuridad, porque la luz era más y más grande, porque eso se tarda, pero eso llega toda la justicia divina, siempre llega. Y yo fui dándome cuenta de absolutamente todo. Empezaron los bancos a llamar, empezaron los abogados, empezaron las demandas, empezaron los problemas, pero también empezaron a desaparecer las cargas. Y yo dije, quebramos, pero es que yo no tengo la obligación con 20, 30 personas. Quería ayudar, pero pues esas personas de pronto no son el momento para que yo también cargue una responsabilidad con ellas. Fui cerrando una, fui cerrando otra. Intenté hasta llegar a 5 peluquerías. Es más, abrí una en Nueva York, me alié con otra persona y todo. Hasta que un día dije, uno también se llena de ego queriendo demostrarle a muchas personas que uno es grande, que uno es exitoso, que uno quiere tener, tengo para las redes sociales. Pero eso no me está dando calidad de vida, yo no estoy durmiendo tranquila. El servicio que están dando no es el que yo quiero, y yo no puedo estar atendiendo a una por persona, o sea, no lo va a hacer. Empecé a quitarme cargas y empecé a volar y a volar más. Y ahora yo creo que no lo hablo de carga, pero ya puedo cargar a mi hijo. Y con esto he volado, y con él he volado, y con él seguiré volando. Y ya me di cuenta que mi propia empresa era mi nombre, que Dios me había forjado para cada una de las cosas que yo tengo en mi charla, porque ahora empecé a dar unas charlas espectaculares. La primera la tuve en Nueva York. Y ¿en qué se basa tu charla? ¿Cuál es el fin de tu charla? ¿Qué quieres que la gente se lleve? Empoderamiento, amor propio, en cómo cerrar un ciclo. Las mujeres y los hombres nos estamos viendo abrumados también por las redes sociales, porque nos estamos dejando llenar de apariencias y nos estamos cargando de amores vacíos, de amores que no son reales. Entonces vemos una relación hermosísima en redes y decimos, yo quiero una relación hermosa, divina, pero si te estás amando a ti mismo, ¿cuántas cosas tuviste que permitir para tener lo que quizás no sea verdad? ¿Cuántas empresas tuvimos que quebrar para que nos vean igual de exitosas y digan, yo quiero ser como ella? ¿Cuántas cicatrices no tiene mi cuerpo para decir, yo quiero el cuerpo de ella? Yo quiero que con mis charlas vean una mujer real, una mujer que se ha caído 55.500 veces y se va a caer, mejor dicho, el resto de su vida, pero que
con estas charlas yo pueda llegar un poquito al corazón de las mujeres que no me pueden tener cerca, pero que me pueden tener 30, 40 minutos en un auditorio y ese día les puedo cambiar la vida con un mensaje como me lo cambió a mi Dios. Y cuando yo me estaba muriendo, porque literal yo me estaba muriendo, a mí se me acercó Dios y me dijo, oye, que no se te olvide que tú naciste un 28 de noviembre. Y eso fue un miércoles en 1990 y es la historia del Arcángel Gabriel. Ese día es del Arcángel Gabriel y él es el mensajero de la anunciación, él es el mensajero que lleva vida, él es el mensajero que da esperanza. Sí, me volví conferencista porque es que cada cosa que ha pasado en mi vida ha sido para esto, Dios me estaba preparando para esto, me preparé, lo estudié y todas estas historias van a estar en mi conferencia, también viene un libro, vienen cosas espectaculares. Ya tú pasaste, digamos que la parte negra. ¿Qué despertaste en ti en este espacio de la Sara de hoy? Que desperté en mi resiliencia, o sea, no sabes todo lo que yo he pasado y lo fuerte que me he convertido. Ya las lágrimas no me salen porque ay no, me quiero morir, qué cansancio. No, ya las lágrimas me salen porque lo estoy logrando. O sea, yo ya a veces miro al cielo y digo, no puede ser. O sea, ¿en serio me tenés acá? En serio, ya eso es como que mirarme en un espejo y decir, wow, diste vida. O sea, has hecho lo que se te da la gana. Te ves hermosa, te ves linda, te ves en paz, te ves tranquila, duermes tranquila. Yo miro alrededor y veo a mis personas cercanas y están bien. Están bien. Mi nevera está bien, mi casa está bien. No tengo que aparentar y mostrar otras cosas que no son. La tranquilidad y la paz se ven en mí. Y eso para mí es lo más importante. Yo creo que es lo más importante para todo el mundo y creo que es lo que más difícil es encontrar en este momento, por lo que tú dices. Porque estamos más preocupados por mostrarle a los demás que por cultivar nuestra paz interior. Uh-huh. Y a veces cultivar la paz interior significa despojarnos de muchas cosas. Y no todo el mundo está dispuesto a hacer ese sacrificio. Uh-uh. Lo que pasa es que cuando no hacemos ese sacrificio, en unos años nos pesa. Mucho. Ya sea en salud, ya sea en relaciones, ya sea en cualquier forma, pero nos pesa. Entonces, qué lindo que una persona como tú, que de alguna manera está en las redes, es una persona famosa, es una persona que ha estado en los medios, haga ese llamado de atención y diga, pues es que aquí no todo también es tan bonito, aquí también hay momentos difíciles, aquí también hay una mujer que fue insegura, porque otras mujeres pueden verte y pueden decir, pues una mujer tan linda que me va a decir a mí que se sentía fea, o una mujer tan linda que me va a decir a mí que no sé, que se le cerraron las puertas. Algo tan normal como hace 4 o 5 días estábamos viajando a Nueva York, mi grupo de trabajo y mi hijo, y no me iban a dejar sacar a mi hijo del país, ¿cierto? Porque faltaba un papel que no llegó a tiempo. Y yo decía, yo tengo que llegar a una conferencia, como dejo a mi hijo. O sea, mi hijo tiene todo en su mente para viajar hoy. Aparte, no tengo con quién dejarlo. Todo mi equipo de trabajo se fue ya. ¿Yo qué hago? Las personas que cuidan a mi hijo ya se han venido a una finca, ¿cierto? ¿Yo qué hago? No importa. O sea, pasamos toda la noche en el aeropuerto, solo fuimos a un hotel 3 horas para que él durmiera. Coja 4 maletas, cárguelas. Y a mí de verdad se me salían las lágrimas, pero no porque no lo iba a lograr, porque yo pensaba en las mamás que tienen que coger sus hijos y pasar una frontera. Y yo subí eso a redes y la gente me decía, pues, pero es que usted tiene la plata, pues yo no entiendo, tan chaucera, ¿para qué llora? Pero es que no sabían lo que yo estaba sintiendo por dentro y era como que a las mamás les toca muy duro, sí. O a los papás solteros. O sea, cuando ya tienes un hijo y que no quieren que sufra, o los que tienen que pasar, los migrantes, los inmigrantes, los emigrantes, esas personas que dejan su hogar, dejan su país, los que tienen que llegar a otro país y no tienen, los que están con sus hijos cargados y mueren en el intento. O sea, Dios, acá hay una mujer que le ha tocado, quizás no con las mismas situaciones que muchas otras, porque quizás hay otras que son más complicadas, las mías pueden que no sean tanto, y otras deben de estar diciendo, uy no, a esa mujer le toca demasiado duro,
todos vivimos una realidad diferente, pero si me están escuchando, si me están viendo, acá hay una mujer que las entiende y ojalá si se sienten como, pues, como, sí, no sé, como que les toque un poquito el corazón, vayan y me sigan también en mis redes, que hay contenido para ellas, que vamos a estar apoyándolas, que voy a estar ahí por el mundo también, volando hacia ellas para abrazarlas. En este momento de tu vida, si le tuvieras que dedicar a alguien ese crecimiento que has tenido como mujer, ¿a quién se lo dedicas? A mis maestros, que son mi familia, han sido los maestros de mi vida. El papá de Jacobo fue un gran maestro en mi vida. Tengo muchísimo que agradecerle a ese hombre porque me formó como mujer, como empresaria, como conferencista, como la mujer más amorosa internamente. Qué gran mujer me hicieron todos ellos, mi papá, mi mamá y a mi maestro sanador, que es mi hijo. ¿Cómo hace uno para vivir esas situaciones, salir al otro lado y no guardar rencor por alguien, que creo que es el reto de muchas personas? Es muy duro, es una lucha constante, porque tú recaes a veces, porque las cosas siempre duelen, pero es cuestión de siempre decir, hay que sanar, hay que perdonar. Él tiene un proceso, ella tiene un proceso, no me corresponde, no la puedo cargar, es su reacción, no la mía. Quizás no fue el momento, no estábamos preparados para encontrarnos y lo intentamos, pero no se dio. Pero si yo me quedaba patinando en eso, en esa rabia, en ese dolor, en ese rencor, entonces yo cómo iba a salir adelante. O yo cómo voy a recibir amor si yo tengo mi corazón lleno de odio. Yo tenía que vaciarlo. Y quizás esas personas pueden decir, pero ¿por qué me odia tanto? Pero ellos no saben que yo tenía que vaciarme para poder recibir un amor bonito. ¿Cómo te vaciaste? Llorando, sintiendo rabia, diciéndole al universo que por qué me había pasado tantas veces esto, dándome golpes de pecho por cosas que había hecho que yo ni siquiera lo entendía, aceptándome y viendo en los ojos de un ser puro que no tiene odio en su corazón, cómo puede amar tan bonito y tan desinteresadamente. Él me enseña cada día, que es Jacobo, o sea, Jacobo me enseña todos los días de mi vida que uno no puede, ¿para qué odiar? Si es más bonito amar. Y yo creo que me quedo con eso, Sara, porque realmente eres una mujer que tienes mucha luz. Cuando te vi allá, tienes luz, te ves en paz, se ve que has hecho un trabajo muy, muy lindo en tu vida, porque es que eso se refleja. Cuando tú trabajas tu corazón y tu alma, la gente lo puede percibir. Y de verdad te agradezco que hayas estado acá, que hayas compartido tu historia, que le abras tu corazón a otras mujeres, porque a veces juzgamos a las mujeres que son muy lindas y decimos, no, pero es que ellas toda la vida les toca fácil, es que a mí sí me toca más difícil porque es que yo no he tenido a nadie que me contrate y me pague por modelar. O sea, tenemos comentarios que son con muy poca compasión. Y no entendemos que detrás de una mujer bonita también hay falta de autoestima, también hay maltratos, también hay inseguridades, también hay situaciones difíciles que tenemos que vivir y que tenemos que edificarnos, y eso es lo que has hecho tú. Te agradezco mucho por este espacio, Sara. Isa, muchísimas gracias. Y respecto a lo que estabas diciendo, todas las mujeres somos lindas. Somos diferentes. Simplemente que hay que saber cómo hacer relucir esa belleza. Completamente de acuerdo. Gracias, Sara, y a ustedes les digo, quédense con eso. La paz interior es lo más importante. No importa que tengas que cerrar. Si tu paz interior está afectada, córtalo, porque eso siempre te va a pasar una factura. Les deseo un feliz día.